¿Conoces verdaderamente Italia? Hola a todos, bienvenidos a una nueva comparativa, un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube de Iguanasel. Hoy os queremos presentar un viaje y nos vamos a ir de viaje de la mano de Aurora, que hoy nos presenta una colección muy especial y muy particular, y es la colección del viaje secreto de Italia. Esta colección, ¿por qué es especial? Porque descubre 8 ciudades de Italia. En estas ciudades nos presenta y nos descubre sus secretos, aquello que las hace verdaderamente especiales y que muy poquita gente conoce. Esta colección está compuesta por 8 piezas. Hasta el momento solo han salido las 4 primeras piezas con 4 modelos específicos sobre 4 ciudades concretas. En cada una de estas piezas se acompaña una pequeña ilustración donde encontramos aquel secreto de la ciudad que estamos visitando y un poco qué es lo que la hace verdaderamente particular, y en especial en ese marcapáginas, porque tiene forma de marcapáginas, figura un código QR donde nos podemos descargar música asociada a la ciudad a la que estamos visitando. Para cada una de las ciudades, Aurora ha hecho una ilustración, que es la que podemos encontrar luego en el marcapáginas, en la cual nos refleja cuál es la característica un poco fundamental que quiere destacar en cada uno de los modelos. Cada una de las piezas incorpora un tintero. Ese tintero es un tintero que tiene un color asociado a la ciudad y que es un tintero que se ha hecho en edición limitada para cada una de las piezas que componen esta colección. En definitiva, lo que nos estamos encontrando es que Aurora ha conseguido reflejar, a través de la unión entre la pluma, la música y la tinta, todo el universo que nos permite aterrizar y descubrir todos los encantos que tienen estas 8 ciudades que están componiendo esta colección. La primera parada en nuestro viaje es Matera. Matera es una ciudad italiana que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por la conocida como Piedra Sassi, que es esa piedra en tonos blancos que seguro que todos tenéis ahora mismo en mente y que cuando la veis sabéis perfectamente cuál es. El gran secreto que tiene Matera es lo que se conoce como el Palombaro Lungo, que es una cisterna subterránea excavada a mano en la roca y que es la que abastece o abastecía de agua a toda la ciudad. Por esos reflejos que tiene el agua, encontramos que la pieza de Matera es una pieza que tiene un alto componente en blancos, precisamente por la piedra Sassi, pero que incorpora todo un detalle de azules en distintos tonos y que conforman por lo tanto esta mezcla tan única y tan bonita como la que estamos viendo. Y esto lo que nos permite es tener una pieza pues que nos evoca tanto a lo que hace esta ciudad verdaderamente especial como a aquel secreto que tiene escondido. La segunda de las ciudades del viaje secreto de Italia es Volterra. El gran secreto de Volterra, y lo que muy poca gente conoce, es que es la cantera más importante de Europa de alabastro. En cada una de las canteras encontramos distintos tipos de alabastro en distintos colores y con distintos matices. Por eso en esta pieza, como podréis ver, nos encontramos los clásicos ocre, junto incluso a pequeños reflejos en verde. Esa distinta gama cromática es la que convierte a esta pieza, a mi modo de ver, en una de las más bonitas que ha fabricado Aurora en los últimos tiempos, porque junto a los adornos en oro rosa le dota, digamos, de una apariencia muy única, muy diferente y muy singular, que nos evoca a este secreto tan poco conocido de Volterra. La tercera etapa de nuestro viaje es Bahía. Bahía es la ciudad, creo, la más secreta posible porque es una ciudad sumergida. Como podéis ver, los tonos de esta pluma son tonos azules oscuro, es un tema que nos evoca mucho la profundidad del mar y la profundidad de las aguas. Incluso en el packaging además nos evoca ese carácter sumergido, y donde hay distintas ilustraciones referidas a las estatuas, los mosaicos que nos podemos encontrar, que hoy solo podemos ver naturalmente haciendo submarinismo. Veis que la pieza tiene esta composición en distintos tonos azules oscuros, azules claros, que nos van haciendo o que nos van evocando, digamos, a lo que nos podemos encontrar si tenemos la suerte de bucear por la ciudad de Bahía. Y por último, llegamos a la cuarta parada en nuestro viaje secreto por Italia de la mano de Aurora. Esta vez, Burano. Burano es esa ciudad veneciana que tiene unas casas de colores. La pieza es un homenaje directo a Burano. Como veis, tiene un colorido absolutamente espectacular. La leyenda dice que los pescadores, cuando volvían por la noche en la bruma veneciana, no tenían muy claro cuál era su casa, y gracias a esos colores tan llamativos les permitía saber dónde vivían y dónde tenían que ir. Otras fuentes dicen que no, que era una cuestión de estatus social. No está muy claro por qué, pero el caso es que cuando vamos a Burano básicamente tenemos un estallido cromático que es una verdadera locura, y que Aurora ha conseguido reflejar, en mi opinión, creo que muy bien en esta cuarta pieza de la colección.
Pues espero que os haya gustado. Es un viaje precioso, es un viaje que nos descubre secretos y estamos deseando ver cuáles son las siguientes 4 ciudades. ¿Cuáles pensáis que serán esas 4 ciudades? Nos lo podéis dejar en los comentarios, incluso también cuál es la pieza que más os gusta más de estas 4. Si yo tengo que seleccionar una, pues difícil, pero yo creo que entre Burano, Volterra, no sé, creo que por ahora me quedo con Volterra y a lo mejor en función de las que vengan a lo mejor cambio. Muchas gracias a todos, por supuesto por favor suscribiros a nuestro canal y encantado de estar con vosotros una vez más.